Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Es un gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos en Dios se encuentre disfrutando de las bendiciones de Dios en su vida. Y recordándoles que permanecen en nuestras oraciones. Y si ustedes necesitan nuestro apoyo, no duden en ponerse en contacto con nosotros, pues Cristo nos hace familia. Usted no está solo, no está sola. Mándenos un mensaje de texto, un audio o si prefiere llamar al WhatsApp, por favor tome nota. El número es 811-590-9879. Siempre a sus órdenes. En esta serie, Hacia la Cruz y el tema La Llegada del Rey, participamos sus servidoras Celeste y Rebeca. La llegada del Rey. La profecía era clara en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Así es que muchos la estaban esperando, pero sus expectativas eran diferentes. Aunque coincidían muchas de ellas, otras al parecer no las habían considerado. Pero debemos fijarnos bien en lo que estaba sucediendo. Estaba por cumplirse la profecía de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todo el impacto está en el rey que vendría en son de paz. En Palestina, el asno no era un animal despreciado, sino un animal noble. Cuando un rey iba a la guerra, su montura era un caballo, pero cuando iba en son de paz, cabalgaba en un asno. Eran animales muy apreciados en esos tiempos. Pero debemos considerar la clase de rey que Jesús proclamaba ser. Marcos 11, del 1 al 3, dice que vino manso y humilde, pacíficamente y para traer la paz. En Romanos 5:1 nos enseña, justificados pues por la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que Dios nos ofrece es cuando nosotros disponemos nuestro corazón en arrepentimiento y fe, reconociendo que solo a través de su sacrificio es que obtendremos su perdón y viene en nuestro corazón esa paz indescriptible que solo Dios nos da. Mateo 2, del 1 al 12. Leámoslo juntos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños
que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos del Oriente que vinieron a adorarle trajeron 3 regalos muy importantes. Los regalos que los Reyes Magos ofrecieron a Jesús son 3: oro, incienso y mirra. Cada uno de estos obsequios tiene un profundo significado simbólico. Primero, el oro es un metal precioso que simboliza la realeza y la divinidad. Al ofrecer oro a Jesús, los Reyes Magos reconocieron su condición de Rey de Reyes y su linaje real como descendiente del rey David. Este regalo también representa la riqueza y la prosperidad. 2. El incienso es una resina aromática que se quema para producir un humo perfumado. El incienso simboliza la adoración y la oración. Al ofrecer incienso a Jesús, los Reyes Magos reconocieron su divinidad y lo adoraron como el Mesías prometido. 3. La mirra es una resina que se utiliza para embalsamar cuerpos. En la historia de los Reyes Magos, la mirra simboliza el sufrimiento y la muerte. Al ofrecer mirra a Jesús, los Reyes Magos reconocieron su destino de sacrificio y redención, prefigurando su futura crucifixión y resurrección. El significado más profundo, además de sus significados individuales, los 3 regalos de los Reyes Magos juntos representan la triada de la vida de Jesús, su realeza, su divinidad y su destino de sacrificio. Estos obsequios también reflejan la fe y la devoción de los Reyes Magos, quienes reconocieron la importancia espiritual de Jesús y lo honraron con lo mejor que tenían para ofrecer. Estoy segura de que a usted, como a mí, le impactan estos regalos. Estos elementos son esenciales para entender cómo Dios puede reinar en nuestro corazón y cómo vivir en armonía con su voluntad. Familia, usted puede escuchar también nuestros programas por YouTube. Estamos como Suena Familiar. Por favor, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y compártalo. También estamos en Facebook e Instagram. Quédese con nosotros porque Celeste está lista para continuar con este tema. Buenos días, querida Celeste. Buenos días, mi querida hermana Rebeca, y buenos días a todos los que fielmente nos escuchan. La serie de este mes es por demás hermosa, Hacia la Cruz. Y el tema que hoy estaremos viendo es la llegada del Rey. Ya la hermana Rebeca nos compartía en Zacarías 9:9 que nos habla de que el Rey que los judíos estaban esperando vendría cabalgando sobre un burrito. Y Jesús vino a esta tierra manso y humilde y a traer paz. Es lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal de Jesús. Ahí en Marcos capítulo 11, versículos del 7 al 11 nos dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. A los que iban delante y a los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Era un tiempo maravilloso, un tiempo en el cual Jesús se estaba preparando para pasar después de esta gran entrada triunfal por las peores cosas que pasaría en la siguiente semana. En la siguiente semana sería abandonado por los suyos, sería entregado para ser crucificado, moriría en una cruz, pero nos daría la gran victoria de resucitar. Vemos aquí un grupo de personas que creían que la realeza que llegaría a esta tierra
era en términos terrenales, en términos de conquista, que era lo que ellos pensaban desde hacía mucho tiempo. Le querían dar a Jesús una bienvenida como si el reino que él fuera a establecer fuera un reino terrenal. Ellos pensaban que él vendría a conquistar a los romanos y a establecer un reino terrenal. Y no se hacían a la idea de que Jesús vino a establecer un reino espiritual, el reino de Dios, como él lo decía, el reino celestial, el reino de los cielos. Juan el Bautista se los pregonó a voz en cuello. En Mateo 3, versículo 2, Juan el Bautista les decía: arrepiéntanse, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando vio venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mismo Jesús se los dijo ahí en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué tenían que arrepentirse? Pues de sus pecados, porque los pecados les habían separado del amor de Dios. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y destituidos quiere decir que quedaron fuera de la gloria de Dios. Ahí en Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 15, vemos a Jesús predicándoles de esta manera. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es las buenas nuevas de salvación, hablar de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe y no podríamos ser libertados de nuestros pecados, ni podríamos tener una vida reconciliados con nuestro precioso Señor. Ellos, al igual que nosotros, tenían que procesar que sin arrepentimiento genuino no podrían entrar en el reino de Dios. Arrepentirse involucra un cambio de pensamiento, un cambio de parecer. Se usa para una persona que da vuelta y enfrenta una dirección diferente. Es decir, antes vivía lejos de Dios. Antes vivía mi vida llena de pecado. Era la vida de una persona que no buscaba agradar a Dios. Por tanto, estaba llena de pecado. Pero ahora me arrepiento con todo mi corazón. Ahora cambio mi manera de pensar. Ahora es la palabra de Dios la que me lleva en la dirección correcta de buscar a Dios. Y si no me arrepiento de esta manera, y si no voy en una dirección contraria y no busco agradar a Dios, dejando mi vida de pecado, entonces, como dice Romanos, estoy destituido, separado del amor de Dios. Y el reino de Dios, el reino espiritual que Jesús nos estaba ofreciendo, incluía las buenas nuevas de salvación. Queremos recordarles que somos familia y que queremos orar por ustedes. Así que quiero compartirles nuestro número de WhatsApp: 811-590-9879. Nos pueden escribir, llamarnos o enviarnos un audio compartiendo sus peticiones. Gracias, Celeste, por lo que nos compartes, y a ustedes, gracias por continuar con nosotros. El equipo de su programa Suena Familiar agradece sus mensajes de aliento, por depositar su confianza al compartirnos sus peticiones y por bendecirnos con sus oraciones. Ustedes son parte importante en este ministerio y son un regalo de Dios para nosotros. Estamos con la serie Hacia la Cruz y el tema La Llegada del Rey. En Lucas 19, 39 y 40 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos.
Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Esta es una realidad. Nada ni nadie podrá callar la alabanza a Cristo. Si la gente se callase, las piedras lo alabarían y le darán el reconocimiento que Él merece. Así que le invitamos a formar parte del coro que participe todos los días alabando al Señor, diciendo como dice Lucas 19:38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hoy le invitamos a vivir a la luz de la cruz de Jesús, que su vida esté llena de alabanza y adoración por la obra que Cristo ha hecho por amor a usted y a mí. Él es Dios y Rey del universo, del cielo y de la tierra, en el pesebre, en la cruz, en la tumba vacía porque resucitó. Por siempre y para siempre es Dios, Rey y Señor. Él vive, no es un Dios muerto, porque no quedó en el sepulcro. La pregunta para nosotros es: ¿Él es mi Dios, mi Señor y Rey? La frase Dios reina en tu corazón refleja un deseo de vivir bajo su soberanía y propósito. Reconocer la soberanía de Dios es fundamental para vivir según su plan, lo que trae paz y claridad en nuestra vida. La Biblia nos llama a amar a Dios con todo nuestro corazón, lo que implica un compromiso total con su voluntad. Es importante limpiar nuestro corazón confesándole nuestros pecados. Reconozcámosle y adorémosle como los Reyes Magos lo hicieron, como soberano, todopoderoso Rey, sacerdote, Dios y Señor. Usted y yo tenemos el privilegio de que Él viva en nuestro corazón eternamente y para siempre. Siendo Rey, Dios y Señor, nació para morir. Esto enseña Isaías 9:6. Precioso regalo de Dios. Y estuvo entre nosotros para enseñarnos el camino. Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. Murió para darnos vida y vida en abundancia. Así lo enseña Juan 10:10. Resucitó con poder para nuestra justificación. Por favor, lea 1 Corintios 15:3 y 4. Ahora intercede por nosotros como nuestro abogado. 1 Juan 2:1 y 2. Y vendrá en gloria por los suyos. 1 Juan 3:2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Familia, aguardemos con fe y esperanza la llegada del gran Rey. 1 Tesalonicenses 1:10 así lo enseña. Y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El Rey ya viene. Familia, estamos llegando casi al final y les recordamos que si usted necesita nuestro apoyo en oración, no dude en ponerse en contacto con nosotros, siempre a sus órdenes en el WhatsApp 811-590-9879. Pero por favor no se pierda el programa del próximo lunes con la misma serie, Hacia la Cruz, y el tema Ha llegado la hora. Me despido de ustedes, pero Celeste, siempre lista para continuar. Te escuchamos, Celeste. Gracias, mi hermana Rebeca. Y continuamos con el tema de hoy, la llegada del Rey. Analizamos ya que aunque los judíos creían que Jesucristo vendría a establecer un reino terrenal y pensaban que Él venía a conquistar la tierra y que los libraría del yugo opresor de los romanos, Jesús les había dejado bastante claro que su reino no era un reino de este mundo, que era un reino espiritual, que era
el reino de Dios, y que el yugo que Él les quitaría sería el yugo del pecado. El pecado hace separación entre Dios y los hombres, y Dios buscó reconciliarlos con Él por medio de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15 nos dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Luego en el versículo 19 nos dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué cosa tan maravillosa! El Señor quería reconciliarnos con Él. Ahora veamos otra parte importante de nuestro pasaje principal, donde vemos la entrada triunfal de Jesucristo. El grito de las personas. ¿Qué gritaban y por qué? Y contestaremos en palabras de Jesucristo. Mateo 21:16. Y le dijeron: ¿oyes a estos lo que dicen? Y Jesús les respondió: ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué gritaban las personas al momento que tendían sus mantos y ponían ramas en el camino por donde el Rey de paz pasaría? La gente gritaba: ¡Hosana! Era un grito que mezclaba alabanza a Jesús y lo reconocían como Rey, pero por otra parte no entendían y lo alababan pensando en un reino terrenal y lo veían como un gran conquistador y no como un Dios redentor o como un Jesucristo salvador. Jesús, sin embargo, siempre se ofreció como un rey de amor y de paz y no como un héroe militar ni conquistador. Él compartía en Juan 18:36: mi reino no es de este mundo. Esto significaba que el reino de Jesús, su reino espiritual, no es como un reino político terrenal, sino que es de naturaleza trascendental. Él va más allá. Es un reino celestial centrado en la verdad y la justicia. Así que los que iban delante de y detrás y daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Alababan a Dios de esta manera, pero no entendían ni reconocían a Jesucristo como Salvador. Ellos seguían esperando un rey terrenal y le decían: el que viene, pero le adoraban y le alababan. Ellos realmente no habían entendido que Jesús se ofrecía como rey de amor y paz y ofrecía salvación, es decir, ya no estaríamos separados de Dios. Él vino a reconciliarnos con Él. Esta fue su invitación en el camino por el cual Él iba en la entrada triunfal. Jesús vino como el Rey de justicia y de salvación para darnos vida eterna, para que por su nombre podamos ser nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, nuestra vida toma un rumbo y una dirección diferente cuando lo reconocemos a Él como nuestro suficiente Salvador. Y entonces comenzamos a entender que alabamos su nombre por gratitud y por habernos rescatado de ese mundo lleno de tinieblas y de pecado. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Igual que en aquel tiempo, hoy Jesucristo está con los brazos abiertos y te está preguntando: ¿quieres aceptarme como tu Rey y Señor?
Y tal vez esa sea la parte más difícil, porque Él tendría que tomar control de tu vida para que tú pudieras dejar tu vida vieja y ser una nueva criatura. Pero yo te digo una cosa, mi experiencia ha sido maravillosa. El Señor me ha transformado y me ha dado oportunidades que no hubiera tenido si no le hubiera conocido. Alaba a Jesús como Rey de tu vida, pero no para que aplaste a tus enemigos, sino como tu Salvador, como el que transformará tu vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Levanta tu voz y reconócelo en todos tus caminos y alaba a tu Rey y Señor. Hoy hemos terminado y queremos agradecerles el favor de su atención. Mi querida hermana Rebeca y una servidora, Celeste, les esperamos el próximo viernes. Pero queremos recordarle que nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.